vamos a buscar ahí el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 18, y vamos a leer, mis hermanos, del verso 1 al verso 11. San Juan, capítulo 18, verso del 1 al 11, y dice así la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual leemos, mis hermanos, y todos juntos. Yo te invito para que vayas conmigo y vamos a leer estos 11 versículos en los cuales estaremos meditando, mis hermanos, hoy en esta mañana. Son 11 versículos los cuales, mis hermanos, queremos estar meditando, reflexionando y sobre todo, mis hermanos, ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito, mi hermano, para que leas conmigo juntamente, mis hermanos, estos 11 versículos, y dice así la poderosa palabra de Dios. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, dice que la desvaneó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Bueno, mis hermanos, en este tema que hemos, en estos versículos, en este capítulo de la palabra que hemos leído, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, vemos, mis hermanos, el arresto de Jesús. Amén. Vemos cómo es que un hombre llamado Judas, mis hermanos, que él caminaba con Jesucristo, que él se sentaba a la mesa, que él podía comer, mis hermanos, juntamente con Jesucristo y sus discípulos. Dice la Biblia que Jesús llegó a aquel lugar y también, mis hermanos, llegaron sus discípulos. Pero dice que es un lugar, mis hermanos, que él conocía y que sus discípulos también conocían. ¿Por qué, mis hermanos? Porque era un lugar donde ellos frecuentaban reunirse, porque era un lugar donde ellos, mis hermanos, iban a orar. Era un lugar, mis hermanos, que Jesucristo había apartado para tener esos tiempos, mis hermanos, de intimidad con el Padre. Pero dice la palabra, mis hermanos, que también cuando llegó Jesucristo a aquel lugar, también llegó Judas. Y Judas, mis hermanos, es aquel hombre que entregó a Jesucristo en manos, mis hermanos, de aquellos hombres malos, de aquellos hombres, mis hermanos, que lo iban a aprender, de aquellos hombres, mis hermanos, aquellos soldados romanos que iban, mis hermanos, buscando a Jesucristo para aprenderle. Pero dice la Biblia, mis hermanos, que Jesucristo, sabiendo él todas las cosas, sabiendo lo que había de acontecer, él, mis hermanos, se adelantó un poco y les preguntó a sus discípulos: ¿quiénes son estos? Porque Jesucristo sabe todas las cosas. Pero donde yo me quiero enfocar, mis hermanos, es de que para que Jesucristo llegara a este lugar,
a este tiempo, mis hermanos, donde él debería ser entregado en manos de soldados para ser llevado, mis hermanos, ante aquel hombre, ante aquel faraón, tuvo que tener una trascendencia, tuvo que haber tenido un camino, tuvo que haber tenido, mis hermanos, una salida, un punto de salida, mis hermanos, donde Jesucristo llevara, mis hermanos, ese caminar, ese andar y, mis hermanos, un camino al Calvario. Es por eso que yo le puse como tema, mis hermanos, a este estudio, camino al Calvario, porque Jesucristo, mis hermanos, caminó por ese camino al Calvario. ¿Y qué es lo que representa o qué es lo que representó para Jesucristo aquel camino, mis hermanos, al Calvario? La Biblia nos dice, mis hermanos, que también es conocido como el lugar de la calavera o Golgota, mis hermanos, que es mencionado ahí en Mateo capítulo 27 y versículo 33. La Biblia, mis hermanos, nos declara ahí en el capítulo 27 y versículo 33, nos habla, mis hermanos, acerca de este lugar llamado el Calvario o el lugar de la calavera. Dice el versículo 33 del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Así se llamaba, mis hermanos, aquel lugar. Así se llamaba, mis hermanos, aquel Calvario, aquel lugar donde Jesucristo tendría que ir a morir, mis hermanos. ¿Y por qué se llamaba el lugar de la calavera, mis hermanos? Porque en aquel lugar, mis hermanos, habían sido, mis hermanos, destinados a ese lugar para sacrificar a todos aquellos hombres que tenían que morir, mis hermanos. Aquellos hombres que habían cometido fechorías, aquellos hombres que habían cometido, mis hermanos, robos, hurtos. Tendría que ser, mis hermanos, algo muy grande que estos hombres tuvieron que haber hecho para llegar a aquel lugar de la calavera. Y me imagino yo, mis hermanos, que había muchas calaveras tiradas en aquel lugar de hombres que habían sido sacrificados. Pero también, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue llevado a aquel lugar llamado la calavera. Jesucristo, mis hermanos, anduvo por un camino del Calvario, mis hermanos. Un Calvario, mis hermanos, que se viene a resumir un lugar de sacrificio. Un lugar, mis hermanos, donde Él tuvo que ir, mis hermanos, para completar el propósito de Dios en la tierra. Para completar, mis hermanos, el pacto. Para completar, mis hermanos, el acto de amor más grande, mis hermanos, escrito en la humanidad, y solamente lo pudo haber hecho un Dios de poder y un Dios santo. Porque Él, mis hermanos, no se le encontró pecado, a Él, mis hermanos, no se le encontró culpabilidad, mas sin embargo, mis hermanos, todos aquellos hombres lo llevaron camino al Calvario para sacrificarlo. Y quizás, mis hermanos, ellos creían que sacrificándolo, mis hermanos, en su naturaleza humana, Él hasta ahí iba a llegar, mis hermanos, pero no contaban que Jesucristo era el Dios de poder. Porque dice la Biblia, mis hermanos, que el Verbo se hizo carne y habitó entre todos nosotros, lleno de gracia y de verdad, mis hermanos, y estábamos hablando de un Dios vivo y de un Dios de poder que había dejado su trono para venir a la tierra. Y es por eso, mis hermanos, que Jesucristo fue llevado camino al Calvario. ¿Y qué significa, mis hermanos, camino al Calvario? Es un camino, mis hermanos, de sacrificio. Y nosotros estamos viendo cómo hoy en esta Semana Santa nosotros estamos recordando, mis hermanos, aquel camino que fue, mis hermanos, Jesucristo llevado. Aquel camino, mis hermanos, que solamente Él lo pudo haber hecho, mis hermanos, para perdón de todos nuestros pecados. Y fue, mis hermanos, entregado, y fue abatido, y fue menospreciado, y fue torturado, y fue llevado, mis hermanos, por ese camino a la muerte. Dice, mis hermanos, la Biblia, que ahí mismo Él fue sepultado, que ahí mismo, mis hermanos, en ese lugar fue crucificado, ahí en ese camino, mis hermanos,
llamado la calavera. Y dice la Biblia ahí en el Lucas capítulo 23 y versículo 33, nos dice la Biblia que y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Ahí fue donde fue crucificado. Ahí es donde nos describe la Biblia que Jesucristo, mis hermanos, fue a hacer ese acto de amor. Porque fue un acto de amor, mis hermanos, lo que Jesucristo, hizo por cada uno de nosotros. Yo creo que nadie, mis hermanos, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, yo creo que nadie, mis hermanos, haría lo que hizo Jesús, que Él dio la vida, mis hermanos, no solamente por una persona, sino por muchos. Porque Él, mis hermanos, fue llevado como cordero al matadero. En Él no había mancha, en Él, mis hermanos, no había nada, mis hermanos, no había pecado. Mas sin embargo, mis hermanos, nosotros lo tuvimos por molido, nosotros lo tuvimos, mis hermanos, por despreciado. Pero Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Y dice la Biblia que por sus llagas nosotros fuimos curados. Hoy estamos celebrando ese camino a la calavera. Estamos celebrando, mis hermanos, que Jesucristo fue, mis hermanos, camino al Calvario. Y no estamos, mis hermanos, de luto. No estamos, mis hermanos, diciendo: ay, Jesucristo fue a morir. Jesucristo murió y ahí pudo entregar su vida por muchos. Pero no, mis hermanos, porque la Biblia también describe que al tercer día Él resucitó. Así que ese fue un lugar, mis hermanos, de victoria. Pero para llegar a ese lugar de victoria, Jesucristo tuvo que haber tenido, mis hermanos, un comienzo. Un comienzo, mis hermanos, llamado camino al Calvario, que simboliza sacrificio. Él, mis hermanos, fue a cumplir con un propósito y una voluntad de parte de Dios. En Jesús nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, encontramos el modelo perfecto para caminar por el sendero de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis hermanos? Nosotros tenemos el mayor ejemplo, que Jesucristo, mis hermanos, lo hizo para que nosotros también, por donde Él fue, por donde Él caminó, lo que Él hizo, mis hermanos, nosotros tenemos ese vivo ejemplo para que tú y yo, mis hermanos, también vayamos camino al Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros también, mis hermanos, vayamos camino al sacrificio. Y no es que tengamos que hacer otro sacrificio, no. Jesucristo ya hizo ese sacrificio. Jesucristo ya murió por nosotros. Pero la Biblia nos dice, mis hermanos, que si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesucristo, tome su cruz cada día, niéguese, dice la palabra de Dios, y sígame. Aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Jesucristo está diciendo, si tú quieres venir a tener esa victoria, si tú quieres venir a morir y a resucitar para vida eterna, tú tienes que venir camino al Calvario. Tú tienes que caminar por donde yo caminé. Tú tienes que tomar tu cruz, así como yo tomé la cruz y yo pude ir y caminar y ir por ese camino de vituperio, por ese camino, mis hermanos, desolador, por ese camino, mis hermanos, de sacrificio, por ese camino que no es fácil, por ese camino, mis hermanos, que te lleva a una muerte, pero es a una muerte espiritual. Es una muerte física para vivir en una vida espiritual. Y es por eso que Jesucristo, mis hermanos, Él es nuestro modelo a seguir. Él fue el modelo perfecto para que nosotros como hijos de Dios podamos caminar así como Él lo hizo. Él ya lo hizo, mis hermanos, pero Él quiere que tú y yo, mis hermanos, lo hagamos también. El apóstol Pablo decía que yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Él también, mis hermanos, asumía esa responsabilidad y él también decía, yo también estoy juntamente con Cristo, he sido crucificado.
Y a qué es lo que tenemos, y a qué es lo que él se refería, y a qué es lo que nosotros tenemos que crucificarnos, mis hermanos. No hacer, mis hermanos, un viacrucis, no hacer, mis hermanos, algo físico, sino hacer algo espiritual. Nosotros como hijos de Dios tenemos que, ¿a qué es lo que tenemos que sacrificarnos, mis hermanos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que sacrificar? ¿Para qué tenemos que ir a la cruz? ¿Para qué tenemos que ir a ese lugar, mis hermanos, de sacrificio? Tenemos que ir a crucificar nuestra condición. Tenemos que ir a sacrificar, nuestra carne. Tenemos que ir a sacrificar, mis hermanos, el pecado que nos asedia, el pecado que está en nosotros. Es por eso que Jesucristo decía: si alguno quiere venir en pos de mí, tome primeramente su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesucristo? Quizás esperabas otra predicación, quizás esperabas, mira hermano, pero hoy estamos celebrando esta semana, mis hermanos, una semana de gloria, una semana, mis hermanos, donde Jesucristo tomó su cruz, donde Él hizo la voluntad del Padre, donde Él fue a morir a la cruz del Calvario, pero también Él vino a resucitar para redimirnos de todo pecado, de toda maldad y de toda culpa. ¿Cómo no recordar, mis hermanos, lo que Jesucristo hizo en aquel madero? ¿Cómo no recordar su caminar? ¿Cómo no recordar, mis hermanos, ese camino al Calvario? ¿Cómo no recordar lo que Él ya hizo por nosotros? Y es por eso, mis hermanos, que en esta vida nosotros tenemos un caminar con Dios. Nosotros tenemos un sendero, mis hermanos, en nuestra vida. Y nosotros, mis hermanos, conforme transitamos por la vida, vamos a ir enfrentando ciertas experiencias que nos encaran, mis hermanos, a cada uno de nosotros, y tenemos que encarar, mis hermanos, adecuadamente. Nosotros en este caminar, mis hermanos, nos vamos a topar con muchas cosas. Y recuerda que vamos en un camino al Calvario. Recuerda que seguimos las pisadas del Maestro. Recuerda, mis hermanos, que estamos juntamente crucificados con Jesucristo. Recuerda, mis hermanos, que hemos tomado la cruz y hemos decidido seguir al Maestro. Pero como el ejemplo a seguir es Jesucristo, tenemos que recordar que así como Jesucristo tuvo ciertas experiencias camino al Calvario, así también nosotros las tendremos. En este camino en la vida, mis hermanos, tú te vas a encontrar con ciertas experiencias que también Jesucristo vivió en ese camino al Calvario. Y nosotros tenemos que encararlas. ¿Cómo, mis hermanos? Adecuadamente. Y vamos a recordar, mis hermanos, vamos a recordar cómo es que Jesucristo, al ir caminando, mis hermanos, en ese camino al Calvario, vamos a examinar, mis hermanos, qué fue lo que Jesucristo tuvo que experimentar antes de ir a morir a la cruz. Y esto nos va a servir a nosotros, mis hermanos, para que cuando tú en este caminar te enfrentes con ciertas experiencias, tú recuerdes que Jesucristo lo logró y lo pudo hacer. Así que el punto número 1, mis hermanos, vemos a Jesucristo en el Getsemaní. Antes de que Él fuera a morir a la cruz del Calvario, antes de ir, mis hermanos, a ese madero a morir por todos nosotros, antes de salir, mis hermanos, camino a la calavera, dice la Biblia que Él llegó al Getsemaní. Y vamos a la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 26 y versículo 36. Amén. Tienes tu palabra, tienes ahí la Biblia. Dice Mateo capítulo 26 y versículo 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este punto, mis hermanos, en este punto del Getsemaní, camino al Calvario, cuando Jesús hace, mis hermanos, este alto, ahí, mis hermanos, camino al Calvario, al llegar al Getsemaní, aquí, mis hermanos, Jesús enfrentó una batalla entre la voluntad de Dios y su propia voluntad. Cuando nosotros estamos, mis hermanos, y hemos decidido caminar, mis hermanos, en este caminar con Jesucristo, que hemos decidido tomar nuestra cruz, y caminar y seguir las pisadas de Jesús, tú te vas a encontrar, mis hermanos, con esta batalla. Con esta batalla, mis hermanos, de elegir entre la voluntad de Dios y entre la voluntad de nosotros. A su nombre. Dice, mis hermanos, que Él llegó al Getsemaní, y Él llegó, mis hermanos, y oró, y Él, mis hermanos, se apartó de sus discípulos, y Él, mis hermanos, se había entristecido tanto, mis hermanos, que Él había, mis hermanos, pasado por ese momento de tristeza, y dice la Biblia, mis hermanos, que Él se entristeció hasta la muerte, mis hermanos. Vino la tristeza, mis hermanos, vino, mis hermanos, la lucha. Y hay veces, mis hermanos, que estamos pasando por dificultades, estamos pasando por momentos que son difíciles, que estamos, mis hermanos, luchando entre hacer o no hacer la voluntad de Dios. O en otro punto, mis hermanos, dejar que Dios haga su voluntad en mi vida. Y estamos luchando, mis hermanos, estamos luchando entre escuchar la voluntad de Dios o en hacer lo que más me parezca a mí. Cuando llegó Jesús al Getsemaní y cuando Él se apartó a orar, dice la Biblia, mis hermanos, que Él oró y dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, ¿qué está diciendo Jesucristo? Que si esto va a pasar, si esto va a acontecer, que no sea como yo lo quiera, que no sea porque yo lo haya decidido, que no sea porque yo así lo haya querido, sino que sea tu voluntad hecha en mi vida. Muchas veces Dios está tratando, mis hermanos, contigo y con tu casa, está tratando con tu corazón, está tratando con tu vida, y Él, mis hermanos, está y quiere hacer su voluntad, mis hermanos, en cada uno de nosotros, porque dice la Biblia que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, sus caminos no son vuestros caminos, sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos, son más elevados, no son igual que los nuestros. Pero Jesucristo pudo entender que estaba haciendo la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que Él quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él quiere, mis hermanos, y tiene pensamientos de bien y no de mal. Que lo que te está pasando, que lo que te está aconteciendo, mis hermanos, si tú estás en el camino de Dios, si tú has decidido tomar la cruz, si tú has decidido negarte a ti mismo, si tú has decidido perder tu vida para ganar en Cristo, todo, mis hermanos, lo que te acontezca y todo lo que Dios esté tratando contigo es para bien. Señor, pero que sea tu voluntad, Señor, que no sea mi voluntad, porque tu voluntad, Señor, es grande, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, porque tu voluntad en mí, Señor, va a ser lo mejor. Es mejor, mis hermanos, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no querer hacer nosotros nuestra propia voluntad. Camino, mis hermanos, al Calvario, cuando Jesucristo llegó al Getsemaní,
Él pudo experimentar un entristecimiento, él pudo experimentar una tristeza que llegó a su corazón. Y quizás hay gente que ha sido entristecida por no saber escuchar la voz de Dios, por no querer hacer la voluntad de Dios, porque hemos tomado decisiones a la ligera, porque hemos tomado decisiones que no vienen de parte de Dios. Y quizás estemos viviendo, mis hermanos, hoy en día una consecuencia que nos ha acarreado por no hacer la voluntad de Dios. Les sigo, mis hermanos. Estamos hablando camino al Calvario, camino que hizo Jesucristo para ir a cumplir con el propósito de Dios. Y yo y tú, mis hermanos, tú y yo, en esta mañana estamos por ese mismo camino. Y estamos viendo, mis hermanos, ciertos puntos en los cuales Jesús experimentó y tú y yo tendremos que experimentar. Pero nosotros tenemos que encarar cada situación adecuadamente, conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo es, mis hermanos, que en este tiempo, cómo es, mis hermanos, que cuando tú llegues a ese Getsemaní, cuando tú llegues a ese momento, mis hermanos, de lucha, cuando tú llegues a ese momento de debilidad, porque es una debilidad, mis hermanos, humana, es una debilidad, mis hermanos, que viene a florecer en nuestra vida y que se antepone ante las cosas de Dios. Es una debilidad humana, mis hermanos. Cuando uno está, mis hermanos, convencido, cuando uno ha sido entregado al Señor, cuando uno le dice al Señor: Padre, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, hágase tu voluntad en mi vida, todo lo que te acontezca y todo lo que te suceda, tú lo tomas de parte de Dios. Pero ¿cómo es que nosotros tenemos que atravesar ese Getsemaní, mis hermanos? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo pudo atravesar ese Getsemaní, mis hermanos? Primero, punto número 1, anótalo: persistir en la oración hasta ver la respuesta. Gloria a Dios, a su nombre. Cuando Jesucristo se apartó al Getsemaní, dice la Biblia que Él dejó a sus discípulos y les dijo: esperadme aquí mientras tanto que yo voy allí y oro. Para Él atravesar, mis hermanos, el Getsemaní, para Él continuar con su camino al Calvario, Él, mis hermanos, tuvo que tener un tiempo de oración. Para que tú atravieses, mis hermanos, esa lucha entre tu voluntad y la voluntad de Dios, o entre esa tristeza que embarga tu corazón, tú y yo, mis hermanos, tenemos que enfrentarlo adecuadamente, y es a través de la oración. Persistir en la oración hasta ver tu respuesta. Tenemos que seguir orando, mis hermanos. Tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir buscando el rostro de Dios. Cuando todo parece oscuro, cuando todo parece gris, cuando todo parece, mis hermanos, que no hay salida, cuando estás esperando, mis hermanos, que algo acontezca en tu casa, tú tienes que seguir persistiendo en la oración. Tú tienes que seguir firmes en la oración. Jesucristo, mis hermanos, antes de llegar a ser arrestado, antes de llegar a ese lugar, mis hermanos, de sacrificio, Él se apartó un tiempo, un momento, mis hermanos, a orar. A ese lugar, mis hermanos, llamado Getsemaní. Y tú y yo, hay gente que está ahí parada, ahí en ese Getsemaní. Hay gente que aún no sale del Getsemaní. Hay gente que todavía está esperando una respuesta. Hay gente que todavía está clamando. Hay gente que todavía le está pidiendo a Dios. Hay gente que todavía está ahí, mis hermanos, camino al Calvario, y se ha quedado en el Getsemaní. Pero yo quiero decirte que hay una respuesta que está a punto de llegar a cada una de nuestras vidas. Jesucristo tuvo la respuesta. Jesucristo pudo entender y pudo saber, mis hermanos, que a través de la oración Él escucharía el consejo de Dios. Tenemos que intensificar la oración en nuestras vidas.
Tenemos que volver, mis hermanos, a esos lugares de intimidad con Dios. Tú quieres tener una respuesta, no la vas a tener en las redes sociales. Tú no la vas a tener, mis hermanos, en el Calibre 57. Tú no lo vas a tener, mis hermanos, ahí en el periódico. Tú no lo vas a tener ahí en el chisme. Tú no lo vas a tener ahí, mis hermanos, con una información distorsionada. No, tu respuesta tiene que venir de parte de Dios. A su nombre. Me quedé solo, mis hermanos. Hay gente, mis hermanos, que está a punto de tomar decisiones, pero yo quiero invitarte a que sigas orando en el Getsemaní. Sigue orando, mis hermanos, hasta tener la respuesta de parte de Dios. Y Jesucristo, mis hermanos, camino a la calavera, camino al Calvario, camino, mis hermanos, a ese lugar de sacrificio. Él, mis hermanos, llegó al Getsemaní y oró con sus discípulos. Y él, mis hermanos, tuvo ese tiempo, esa experiencia, mis hermanos, de buscar, escuchar la voluntad de Dios. Y él, mis hermanos, cuando salió de aquel lugar, mis hermanos, cuando él, mis hermanos, levantó a sus discípulos y después de que los halló durmiendo, se fueron, mis hermanos, y continuaron con ese camino al Calvario. Cuando tú escuchas, mis hermanos, la voluntad de Dios, cuando Dios, mis hermanos, te dice cuál es su voluntad y cuáles son sus pensamientos para ti y para mí, tú tienes que levantarte y tienes que seguir caminando camino al Calvario. Después, mis hermanos, de que Jesucristo se levantó del Getsemaní y partió, mis hermanos, con sus discípulos, dice la Biblia, mis hermanos, que vino la respuesta de Dios. Yo quiero que me acompañes a Lucas, al Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y versículo 43. ¿Cuántos me están siguiendo ahí con la palabra de Dios? Cuando Jesús estuvo orando al Padre, cuando Jesús estuvo en intimidad, cuando Jesús estaba buscando la respuesta de parte de Dios, cuando él, mis hermanos, se apartó de sus discípulos, cuando él se apartó de aquella gente que no le gusta orar, sino que se están durmiendo, él les dijo: esperadme aquí y velad conmigo. Y él se apartó a orar, a ese lugar de oración, a escuchar la voz de Dios, porque en la oración escucharás la respuesta que viene de parte de Dios, porque en la oración escucharás la palabra de Dios, escucharás la revelación. Ahí, mis hermanos, empiezan a despertar y agilizar todos los sentidos espirituales. Cuando tú tienes una vida de oración, cuando tú tienes una vida de oración, mis hermanos, el temor se va. Cuando tú tienes una vida, mis hermanos, en oración al Padre, el temor y el miedo se van, la enfermedad se va. Ahí, mis hermanos, en ese lugar, cuando Jesús estuvo orando, dice la Biblia que vino la respuesta de parte de Dios. ¿Y quieres escucharla? Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 43, está hablando el evangelista acerca de la oración en el jardín. Ahí, mis hermanos, en ese monte llamado Getsemaní, dice la Biblia en el verso 43. Escucha, no te vayas. Hey, no le quites, espérate. Dice la Biblia en el verso 43, después de que él estaba orando al Padre. Es más, vamos a leerlo desde el verso 42. Mira lo que dice la Biblia. Y él, mis hermanos, después de que estuvo orando de rodillas, dice que en el verso 42 dijo: Padre, si quieres, estamos leyendo Lucas, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén, mis hermanos. Dice el verso 43, aquí está la respuesta de parte de Dios para su vida. Dice en el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hay gente que está a punto, mis hermanos, de ver la respuesta de Dios para tu problema.
Hay gente, mis hermanos, que estuvo en el Getsemaní velando y orando, mientras que otros dormían, mientras que otros estaban en el Facebook, mientras que otros estaban en el Netflix, mientras que otros estaban, mis hermanos, viendo las noticias de la pandemia. Había gente que estaba orando al Padre y diciendo: Señor, si es tu voluntad que esta enfermedad pase, pero no sea como yo lo declare, no sea como yo lo diga, sino que se haga tu voluntad en la tierra, porque Dios tiene propósitos para el mundo. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová se apareció en aquel lugar y le fortaleció. No, hombre, hasta quiero correr aquí, hasta quiero gritar y decir: gloria, gloria, porque tuvo la respuesta. Hay gente, mis hermanos, que está parada en el Getsemaní. Hay gente que sigue orando a Dios. Hay gente, mis hermanos, que está clamando. Hay gente que está, mis hermanos, guiándose por la voluntad del Padre. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que hay un ángel de parte de Dios que vendrá a fortalecerte. Cuando más necesitas de esa fortaleza, Dios manda a sus ángeles. Hay ángeles, mis hermanos, hay ángeles acampando alrededor de tu vida. Hay ángeles, mis hermanos, que vendrán a fortalecerte. Hay ángeles, mis hermanos, que te levantarán. Hay ángeles, mis hermanos, que Dios ha mandado alrededor de tu vida, para que tu fe no caiga, para que tu fe no mengue, sino para que tú sigas buscando hacer la voluntad de Dios. A su nombre. Se está poniendo profundo, ¿verdad? Esto, mis hermanos. Yo siento aquí la presencia de Dios. Mira que quiero correr por todo aquí, por todo, mis hermanos, el templo. Siento aquí bien fuerte la presencia de Dios, donde Dios está hablando, camino al Calvario. ¿Por qué no tomas tu cruz, mis hermanos? Toma tu cruz, ya. Dijo Jesucristo: si alguno, quizás le estaba hablando a todos, a los impíos, a los fariseos, a los doctos, a todos en general. Él no hace distinción de personas, el que las hace es el hombre. Y Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Qué difícil es negarse a sí mismo, mis hermanos, porque negarse a sí mismo es renunciar a ti y a todo. Hay un ejemplo de un hombre llamado el apóstol Pablo, que él renunció a todo. Él renunció a su poder, él renunció a su autoridad, él renunció a su cargo, él renunció, mis hermanos, al mundo para ganar a Jesucristo. Él dijo, mis hermanos: lo que yo tenía por estima, ahora lo tengo por pérdida, por amor a Jesucristo. Lo que yo tenía por ganancia, ahora lo tengo por pérdida. ¿Tú te imaginas? Tú puedes comprender qué son estas palabras, mis hermanos, que el apóstol Pablo dijo. No es fácil, mis hermanos. No es fácil renunciar a tu carácter. 1, 2, 3. ¿Le sigo o se van a desconectar? No es fácil renunciar a tu posición, pero es necesario negarte a ti mismo para poder seguir al Maestro. Para nosotros seguir al Maestro, tenemos que seguirlo con integridad, tenemos que seguirlo con el corazón, no de labios, mis hermanos, sino de corazón. Hay mucha gente, mis hermanos, que sigue a Jesucristo solamente de labios, y Jesucristo conoce a esta gente, y Él sabe, mis hermanos, cuando hay gente que lo sigue con el corazón, porque se ha negado, porque ha tomado su cruz y porque ha renunciado al mundo. Pero hay gente que todavía le está siguiendo solamente de labios, y Jesucristo les dijo: esta gente solamente de labios me honra. Yo creo que Jesucristo está hastiado. Jesucristo, mis hermanos, yo creo que tiene por abominación
los sacrificios que nosotros podamos hablar con nuestra boca, que no los hacemos realidad en nuestra vida. Ya este mes, ya este año, ya el lunes empiezo, ya me voy a meter a la oración, ya voy a leer la Biblia, ya voy a dejar lo que yo hacía, ya voy a dejar las andadas, ya voy a dejar, oye, y de labios, y de labios, y de labios. Pero Jesucristo conoce nuestra condición y Él sabe cómo le están buscando. Por eso dice la Biblia: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis no con tu boca, sino con tu corazón. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? A su nombre. Dice la Biblia, mis hermanos, que para seguir a Jesucristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para nosotros seguir a Jesucristo tenemos que tomar la cruz de Jesucristo, así como Él la tomó, así como Él la cargó, así como Él, mis hermanos, decidió seguir caminando camino al Calvario. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido, mis hermanos, tomar la cruz de Jesucristo? Hay un canto que a mí me gusta mucho. Bueno, yo no sé cantar. Yo le pido a Dios, mis hermanos, que me dé ese don. ¿Es en serio? Yo sé que Dios levantó maestros, evangelistas, todos los ministerios, mis hermanos, pero también Dios da dones. Todo viene de Dios, mis hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todo. Hay dones que son espirituales y hay talentos que son cosas que uno desempeña y desarrolla en su humanidad, pero también procede de Dios, y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para Dios. Así que si tú sabes cantar y estás en el camino de Dios, cántale a Dios. ¿Le sigo? Si tú tienes un don que Dios te ha dado, un don de sanidad, un don de ciencia, un don de profecía, un don de fe, un don de sabiduría, yo no sé cómo Dios te esté usando, pero ese don Dios te lo ha dado como un regalo. Por eso cuando uno va a una fiesta, mis hermanos, cuando uno va a una fiesta, tú siempre regalas algo que esa persona pueda usar. A ver, no sé si me expliqué. Muchas veces te regalan, mis hermanos, cosas que no vas a usar. Estoy solamente parafraseando, no me malentiendan. Y cuando a ti te regalan algo que tú usas, una playera, mis hermanos. Bueno, yo soy XL, por si es un anuncio. Se recibe todo. Recibo de parte de Dios. Cuando una persona te regala algo que tú vas a usar y te gusta, mira que todos los días la vas a lavar para ponértela. Cuando Dios te da esos dones, son para que tú los uses. ¿Sí me escucharon? ¿Les hubo? ¿Amén? ¿O ya se fueron? Cuando Dios te da esos regalos que vienen de parte de Dios, son para que tú los uses. Hermanos, cuando tú decides seguir a Cristo, cuando tú decidiste caminar como Jesucristo caminó, tú tienes que ser fuerte y valiente. Tú tienes que tomar tu cruz. Hay ciertos, mis hermanos, hay ciertas condiciones para seguir en este camino del Señor. Sí, es creerle a Dios, es aceptarlo en tu corazón, es, mis hermanos, confesar con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó entre los muertos y tendrás salvación de tus pecados, de tu alma. Pero Jesucristo dijo algo muy importante: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que tomar la cruz de Jesucristo cada día, mis hermanos? Yo quiero, a ver, vamos a interactuar. Estoy leyendo aquí todos los comentarios. Yo quiero preguntarles, si alguien lo quiere plasmar y poner ahí
como mensajes. Esta es una enseñanza, no es predicación, es enseñanza. Estamos teniendo un estudio, una mini conferencia con ustedes. Pero ¿por qué Jesucristo se refería a tomar su cruz cada día? ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate primero, toma tu cruz cada día y sígueme. Antes de seguir a Jesucristo, primero tiene que haber una negación en nuestro corazón. ¿Y qué es a lo que se tiene que negar el hombre? Antes que nada, al yo. 1, 2. Al yo. Ese yo se tiene que quitar para poner el gran yo soy, que es Jesucristo. El yo, el ego, tu posición. Tú tienes que declarar, tú tienes que saber que es primero Jesucristo en tu vida y en tu corazón. Pero ¿por qué dice la palabra que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir al Maestro? ¿Por qué, mis hermanos? Porque cada día tenemos que morir. ¿Sí me escucharon? Cada día yo tengo que morir. Y no vais a ir a agarrar una pistola o colgarte. No, ni Dios lo mande. La sangre de Cristo nos cubra. No. Tú tienes que morir a tu carnalidad. Tú tienes que morir al pecado. Tú tienes que morir a tu voluntad. Tú tienes que morir a tus pasiones. Mira cómo se está vaciando mira. Se está vaciando, mis hermanos. Espérenme, todavía no termino. A su nombre, mire. Ya estábamos en no sé qué tanto, se está vaciando. Le sigo. No importa que me quede con uno. A su nombre. Tenemos que morir cada día, mis hermanos. Muere cada día. Tenemos que sacrificar nuestra carne cada día. ¿Y cómo lo vemos en nuestra vida práctica, mis hermanos? Te voy a dar un ejemplo que ese no falla. Ese es de la vieja escuela, mis hermanos. Este ejemplo, mis hermanos, yo creo que muchos lo hemos puesto en predicaciones, pero ¿cómo puedes morir cada día? ¿Y cómo lo podemos hacer práctico y visible en cada uno de nosotros? Te digo cómo. Cuando se te atraviesa el carro. Es un ejemplo. Puedo profundizar mucho. Amén, mis hermanos. Puedo profundizar mucho. Cuando se te atraviesa el carro, mis hermanos, tienes que morir. Tienes que morir, mis hermanos. Ya no puedes reaccionar como tú antes reaccionabas. Tienes que morir, mis hermanos, para que Cristo venga a perfeccionar tu vida. ¿Cómo, mis hermanos? Dejando el pasado. Dejando, dice la Biblia, dejando la vieja manera de vivir. Dejar lo que ya quedó atrás. Ya no reaccionar como antes reaccionábamos. Ahí, mis hermanos, ahí cuando quiere, mis hermanos, ahí salir y mis hermanos, aflorar el apellido y que se quieren salir de ahí las lagartijas, las chinchillas y las culebras y todo ahí de tu boca. Ahí es donde tú tienes que morir. De eso estamos hablando, mis hermanos, de morir a la carne, de morir al ego, de morir al yo, de morir al que, no, si me la hacen, me la pagan. No sabe con quién se metieron. No, van a ver, no se la van a acabar, así dicen, mis hermanos. Discúlpame la expresión, pero tú tienes que morir a todo eso, mis hermanos. Tú tienes que glorificar el nombre de Jesucristo. Tú tienes que saber, mis hermanos, que cuando hay una muerte espiritual, cuando hay una muerte física, viene una vida espiritual en el Señor. Así que, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos quieren seguir a Jesucristo, mis hermanos? Yo quiero seguir a Jesucristo. Y no importa, mis hermanos, que yo tenga que renunciar al pasado. No importa que yo tenga que renunciar a mi manera de vivir.
No importa, mis hermanos, que yo tenga que renunciar a mis pasiones. No importa lo que yo tenga que renunciar. Pero dice la Biblia que el que pierde su vida a causa de mí, la hallará, dijo Jesús. Amén, mis hermanos. Estamos hablando acerca de ciertas experiencias que Jesucristo pudo experimentar camino al Calvario. Estamos celebrando una semana de la pasión de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo, del sacrificio que hizo en la cruz para redención de pecados, para darnos vida. Pero hoy, mis hermanos, en este día estamos, mis hermanos, reflexionando y meditando acerca del camino al Calvario. Y habíamos dicho, mis hermanos, que una de las experiencias que tuvo Jesús fue llegar al Getsemaní. Cuando Él llegó al Getsemaní, mis hermanos, Él ahí pudo entender la voluntad de Dios. Él dijo: Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y dice el verso 43 de Lucas 22: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Getsemaní representa tu vida de oración. Velar y orar para no entrar en tentación, porque la carne, mis hermanos, es débil, pero el espíritu está dispuesto. Tenemos que llevar nuestra carne al Getsemaní para estar orando a Dios, para estar en comunión con Dios, para estar en comunicación con Dios, para no entrar en tentación, para saber la voluntad de Dios. Hay gente que está ahí en el Getsemaní, que sigue orando, clamando por una respuesta. Pero yo quiero decirte que la respuesta está en camino para tu vida. Y Dios te ha fortalecido. Para poder atravesar el Getsemaní, tenemos que estar persistiendo en la oración, firmes en la oración. Tenemos que estar firmes. Quizás estés sufriendo en la prueba, pero tú estás firme en la oración. En estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos donde tenemos que intensificar nuestra oración. Tienes que estar orando, mis hermanos, por todo lo que está pasando. Tenemos que estar orando, mis hermanos, por nuestras autoridades sanitarias. Tenemos que estar orando, mis hermanos, por todo el cuerpo de médicos, de enfermeros. Tenemos que estar orando, mis hermanos, por todas aquellas personas que han dado positivo a este virus. Tenemos que estar orando, mi hermano. Este no es tiempo de estar ahí, mis hermanos, viendo películas. Este no es tiempo para estar ahí, mis hermanos, haciendo carnitas asadas. Este no es tiempo para ir a visitar. Este no es tiempo para hacer un día de campo. Este es un tiempo para buscar el rostro de Dios. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios en estos tiempos? Tenemos que orar a Dios. Tú tienes que inyectarle la fe a tu hermano. No te llenes de temor, no te llenes de miedo, llénate de Dios y dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, ven y pon paz a los corazones. Yo estaba meditando, mis hermanos, ayer estoy sacando, mis hermanos, varios estudios que Dios me está revelando y Dios me está dando a través de su palabra. Y quiero adelantarte algo así. Dice, ayer estaba yo leyendo y meditando acerca del llamado de Dios. Estaba yo meditando acerca de cómo es que Jesucristo llamó a los que Él quiso. Pero antes, mis hermanos, de que ellos salieran a predicar y a echar fuera demonios, Jesucristo primero les hizo un llamado, después los capacitó y después los envió. A su nombre. No, ya hasta aquí te lo voy a dejar porque ese es para otro. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que Dios sí te ha dado una autoridad. Dios te ha dado una autoridad. Cuando tú eres enviado por Dios, Dios respalda lo que tú haces. Cuando Dios te da ese llamado, cuando Dios te da esa capacitación, como lo hizo con sus discípulos, Dios te va a enviar a hacer la diferencia. Y tú tienes la autoridad dada
por parte de Dios. No puede ser enviado sin antes ser llamado. No, mira, ya, este es para otro. Déjame le paro aquí ya mejor. Pero lo que sí quiero decirte es que hoy en día nosotros tenemos que levantarnos en la fe. Tenemos que levantarnos en la confianza con nuestro Dios. Y tenemos que decirle a mis hermanos a toda esa enfermedad, y tenemos que decirle a todo ese coronavirus y parvovirus y todos los virus, tenemos que decirles en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, que ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna plaga de las que mandé a Egipto podrán venir sobre de ti. Dice la Biblia que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará mal alguno, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, porque yo estaré contigo. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de esa unción. La unción es una autoridad dada por Dios. La unción no es que la gente se caiga, la unción no es que la gente se ría, la unción no es que brinques y eches maromas y grites más que todo, no. La unción es la autoridad que Dios te ha dado. ¿Por qué crees que dice la Biblia? A causa de la unción, todo yugo se pudrirá. Porque cuando tú dices en la unción que Dios te ha dado, en el nombre de Jesús, Dios te está dando una unción, Dios te está dando una autoridad. Y cuando Dios te da esa unción y esa autoridad, es que tú has sido llamado, has sido capacitado y has sido enviado. Y Dios no avergüenza a los que ha llamado. Porque muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. A su nombre